Entonces, buenos días muchachos, el día de hoy vamos a continuar con el temario de física, la parte de electricidad pues ya terminé ahí. Era como lo más básico que les quería comentar. Ay, pues, pucha, el parcial, ¿cierto? ¿Cuándo es el parcial? Me acabo de acordar, yo creo que ya la otra semana. ¿Y el de matemáticas también, profe? Miremos el calendario, yo creo que sí. Después se me olvida ese bendito parcial. El calendario. ¿26 al 30? Sí, apenita la otra semana. La otra semana ya toca hacer los parciales. Sí o sí. Que en la última semana de octubre debemos subir nota. Listo. Entonces, ya, la pizarra. Profe, Señora. ¿será que podría ponernos el link en la pizarra? Por Así. favor. Ya. Entonces, esta parte del curso de física va a ser súper sencillo. Una ecuación es simple, pero pues hay que tener muy claras las cosas. Lo primero que vamos a ver es la reflexión de la luz. Entonces, si yo tengo un haz de luz que incide sobre una superficie que refleja, ¿qué va a pasar? Yo tengo un rayo incidente y un rayo reflejado. ¿Qué característica tiene? Que el ángulo respecto a la superficie del rayo incidente, vamos a llamar teta, va a ser igual al ángulo reflejado, que vamos a llamar teta prima. Entonces este es el reflejado, este es el incidente. ¿Listo? ¿Qué es lo que nos muestra el libro por acá? Tan, 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 tan. Por acá. Esto de acá. ¿Listo?
Entonces, como lo muestra el libro, pues también lo podemos ver con respecto a la normal, que sería lo mismo que este ángulo es igual a este ángulo de acá. Entonces apliquémoslo a un problema. Un espejo. Entonces dice, dos espejos forman un ángulo de 120 grados. Estos son como 120 grados. Uno con otro como en la figura 22, 5. Entonces no dieron la figura de una vez. Ah, bueno. El espejo 1 y el espejo 2. Entonces por acá tenemos a M1, M2. Mirror 1 y mirror 2. Sobre el espejo M1 a un ángulo de 65 grados con la normal incide un rayo, ¿cierto? Entonces es otro color. Y dice que respecto a la normal hay 65 grados. Entonces los 65 grados están acá. Entonces dice, encuentre el ángulo con el que se refleja en la normal del espejo 2. Entonces venía el rayo por acá. Sabemos que se refleja en el mismo ángulo. Creo que me faltó espejo. Y ese rayo y se refleja por acá. La normal son acá, 90 grados. Digamos que esa es nuestra pregunta. ¿Cuánto es ese ángulo? Entonces por acá teníamos 120 grados. Es lo mismo que se hacía en matemáticas. Completar. Entonces por acá, seguramente en topografía también lo hace. Y en AutoCAD también lo hicimos. 65 grados, entonces acá hay 65 grados. Si ahí hay 65 grados, ¿cuánto me hace falta para los 90? 65, 5, 70, 25 grados, ¿cierto? Si ahí hay 25 grados, por eso es 256.
Ahí hay 25 grados, 25 más 120 nos da 145 para completar los 180 grados de un triángulo normal. Serían 35 grados por acá. Si acá tengo 35 grados, para completar los 90 grados, ¿cuánto sería? 35, 60, 55. Entonces seguramente acá la respuesta serán 55 grados. Y efectivamente 55 grados. ¿Listo? ¿Sí es claro? Profe, qué pena, ¿de dónde salió esos 35 grados? Ese 35 grados salió del hecho de que la suma de todos los ángulos de un triángulo cualquiera debe dar 180 grados. Entonces ya tenía 25 más 120 y para completar los 180 grados pues le puse el 35. O si lo quieren escribir en una ecuación, digamos que ese es, qué sé yo, beta. 25 grados más 120 grados más beta debe ser igual a 180 grados. Beta es igual a 180 grados menos 25 grados más 120 grados, ¿cierto? Eso es lo que me da 35. ¿Listo? Vamos a ver si hay uno con distancias. No. Pues hagamos uno con distancias. Digamos que nosotros tomamos este mismo dibujo, o no cambiamos el ángulo. Bueno, antes de continuar, hay un simulador muy chévere de GeoGebra que nos permite eh, comprobar cómo es el comportamiento de la reflexión de la luz. Pues para además elementos ópticos que vamos a ver en el transcurso del curso. Entonces esta reflexión, cómo se comporta un espejo cóncavo, perfecto, un espejo convexo, una lente convergente, ahí sí está el dibujo de la lente, no, una lente divergente y la reflexión y la refracción. Acá lo único que nos interesa en realidad es la reflexión, siempre va a ser igual, no le presten atención. Lo que nos interesa es el rayo reflejado. Ustedes ven, no importa cómo modifique yo el ángulo, el rayo reflejado siempre va a tener el mismo ángulo respecto a la normal que el rayo incidente. ¿Listo? En cuanto a la refracción, pues ya en un momento vamos a ver cómo es ese comportamiento. Mm,
Entonces ahora hagamos este ejemplo con distancias. Digamos que nosotros queremos medir la distancia recorrida por la luz desde el punto A hasta el punto B. ¿Cómo haríamos eso? Tomemos un rayo de prueba. Desde acá ya le ponemos los ángulos. Ya sabemos que se refleja con el mismo ángulo, ¿cierto? No. El incidente, reflejado, y ya, hasta ahí. Entonces digamos que este punto es A, y este punto de acá es B. Listo. Y asumamos los mismos ángulos. Esto nos había dado 65. 65 grados. ¿Qué distancias debería yo tener? 65 grados, acá también hay 65 grados. Por acá habíamos dicho que había, ¿cuántos? 25. 5 grados, estos serán 120 grados. Y por acá teníamos 35 grados. Digamos que esta distancia es de 2 metros. Esta distancia de abajo, necesitamos por lo menos una distancia. Ujú. Digamos que es 4 metros. Listo. Con esos valores ya puedo solucionar. Digamos, no, hasta C. Ponle la letra C para escribir las fórmulas fácilmente. C, este es el punto B. Entonces, ¿cómo encontramos esa distancia? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué ley debería aplicar? Tengo distancias y tengo ángulos. No sé si ley de seno o de coseno, o bueno. Exactamente. ¿Con ley de senos o ley de cosenos? Entonces, con ley de senos, ¿cómo sería? Primero que todo es escribir el triángulo y escribirlo bien para no embarrarla.
Entonces acuérdense que si yo escribo A, B, C, los ángulos deben ser los alfa, beta y rho. ¿Listo? ¿Qué nos dice la fórmula? Seno de alfa sobre A es igual seno de beta sobre B igual seno de rho sobre C. Listo. Entonces, ¿qué distancia tenemos? Tenemos esta distancia de abajo que es A y tenemos los ángulos. Entonces podemos encontrar cualquiera de las variables. ¿Cuál queremos hallar? C. Entonces está súper fácil. Seno de alfa. ¿Qué? A ver, tenemos A. ¿Quién es alfa? El de arriba. Entonces sería seno de 35 grados sobre 4 metros es igual a seno de rho sobre C. Seno de 120 sobre C. Pongámosle acá que esto es A, madre, pero eso es una C. ¿Qué hacemos? Entonces acá pongámosle otra letra. Distancia. D. Sobre D, ¿cierto? ¿Cómo despejamos? Entonces el despeje sería pasar esto a multiplicar al otro lado. El 4 metros viene acá y el seno de 35 viene a dividir. D es igual a 4 metros que pasó a la derecha por el seno de 120 grados sobre el seno de 35 grados. Listo, si lo hacemos en la calculadora, recuerden que debe estar en grados. Entonces sería paréntesis, paréntesis, 4 metros por seno de 120 y esto dividido en el seno de 35, ¿cierto? Y me va a fallar porque resulta que la calculadora está en radianes. Muy bien. Ese resultado está mal. Acá. Grados. Ahora sí. Entonces me da 6,039 metros. Si ustedes lo hicieran en AutoCAD, seguramente esa sería la distancia. ¿Listo? Eso para el cálculo de distancias. Obviamente cuando yo ponga el parcial voy a poner algo un poquito más
complejo. ¿Listo? Ahora. Listo, esto en cuanto a la refracción. Yo que dije reflexión, no, reflexión. La reflexión. Voy a decir otra cosa. Listo. Ahora, en cuanto a la refracción, que también es sencillo, debemos saber dos cosas. Entonces, primero, que la luz se comporta de dos formas distintas. Primero, como onda y después, como partícula. Entonces, comportamiento como onda y como partícula. ¿Qué significa eso? Que como onda tiene dos propiedades principales. Número uno, la frecuencia. Número dos, la longitud de onda. Listo. Y como partícula, la velocidad. Listo. Entonces, entre estas dos, si quieren pongámosle entre paréntesis la sigla, frecuencia, de paréntesis F, longitud de onda, lambda. Entre estas dos hay una relación. ¿Cuál es la relación? Frecuencia es igual a 1 sobre la longitud de onda, o al contrario, longitud de onda igual a 1 sobre frecuencia. La velocidad obviamente es una v. Ustedes ya lo sabrán que en el aire es igual a ¿cuánto? A 300.000 kilómetros por segundo, o 3 por 10 a la 8 metros por segundo. La v, que la velocidad de la luz, siempre se denota con la letra c. Listo. Entonces veamos eso en acción, en un simulador. ¿Cómo lo podemos ver todo esto en un solo efecto? Esto lo podemos evidenciar en un fenómeno físico que se llama el efecto fotoeléctrico. Entonces, ¿qué es el efecto fotoeléctrico? No es más que el efecto que se produce por esta dualidad que tiene la luz. Si la luz incide sobre una superficie que es sensible a producir este efecto, se va a producir una corriente eléctrica. ¿Listo? Entonces veámoslo en el simulador. Ese simulador, ¿qué refleja de la vida real? Un panel solar. Entonces, por ejemplo, el efecto fotoeléctrico depende de dos variables. Número uno, la intensidad de la luz, y número dos, la frecuencia de la luz. La intensidad, pues obviamente yo la varío acá, como cuando ustedes alumbran con la linterna y tiene más potencia, ¿cierto?
¿Qué pasa en estas longitudes de onda? Que son cercanas al infrarrojo y es una longitud de onda que nosotros no percibimos con nuestros ojos. El efecto fotoeléctrico no se evidencia. ¿Por qué? Porque no hay suficiente frecuencia para poder desprender energía de esta superficie. ¿Cómo hago para que la energía empiece a fluir? Empiezo a aumentar la frecuencia o disminuir la longitud de onda. Si yo empiezo a aumentar la frecuencia, en algún momento pasamos por el verde. Ya vemos que con esta longitud de onda de 516 nanómetros ya empiezan a fluir electrones. Y solo es la longitud de onda del verde. Si pasamos a este color de acá, ¿qué color es ese? Ya se me olvidó, turquesa. Color turquesa, entonces aún más electrones. Si pasamos a la banda del azul, muchos más electrones. Si pasamos al ultravioleta, entonces en el ultravioleta es donde más electrones se pueden desprender. ¿Listo? Por eso es que los rayos del sol son tan peligrosos sobre la piel. Ellos desprenden energía de los demás objetos y eso genera corriente, y como se genera corriente, pues también se genera calor y se empiezan a deformar las células, ¿cierto? Eso es lo que sucede. Más allá de los rayos UV, que no están acá escritos, hay otros de mayor potencia o que pueden generar mayor potencia sobre un objeto, que son los rayos X. Y después de los rayos X, siguen los rayos gamma, ¿cierto? Que esos sí son súper peligrosos, eso no se puede tener contacto directamente porque de una vez causa deformaciones a nivel celular. Listo, entonces eso en cuanto a la relación entre frecuencia y longitud de onda, ¿cierto? Ya vieron que cuando aumento la frecuencia, se aumenta la energía y la longitud de onda disminuye, ¿cierto? Si disminuyo la frecuencia, la longitud de onda aumenta. Y la energía que se puede producir por efecto fotoeléctrico disminuye. ¿Listo? No, nada más. Eso es el efecto fotoeléctrico. Entonces, ¿para qué nos sirve acá en reflexión y refracción? Ahí podemos evidenciar, número uno, el comportamiento como onda, porque podíamos variar frecuencia y longitud. Y número dos, como partícula, porque él, al entrar en contacto con esta superficie, es capaz de desprender electrones. Entonces ahí está funcionando como partícula. Listo. Listo. Entonces, onda partícula. A eso a lo que quería escribir con los numerales, pero así salió mejor. Entonces, ¿qué otra característica? Entonces ya vimos la reflexión, ya sabemos qué es. Y la tercera que puede producir es una refracción. Entonces, ¿qué es la refracción? Acá está el grafiquito muy bien explicado. Yo debería tomar todo.
Ush, no sé, mucho mejor. Entonces, si yo tengo un ángulo incidente, un rayo incidente, ya sabemos que cuando hay... ¿Qué está haciendo esto? No le prestemos atención a este rayo de acá. Esto debe ser un rayo reflejado. Si la superficie fuera un espejo, el rayo reflejado sería con el mismo ángulo, ¿cierto? ¿En qué consiste la refracción? En que el rayo trata de pasar de largo, pero al cambiar de medio, de aire a vidrio, el ángulo con el que entra a la superficie es diferente. Y para establecer esa relación, utilizamos algo que se llama la ley de Snell. Acá dice, tan, y es esta de acá. Entonces el índice de refracción, o qué tanto se desvía este ángulo, es igual a ¿qué? La velocidad de la luz sobre la velocidad de la luz en ese medio, o velocidad 1 sobre velocidad 2. ¿Listo? Este sería el rayo incidente sobre el rayo refractado. Por acá está. Listo. Entonces, primero. Uy, muy delgadito. Índice de refracción, velocidad 1, velocidad 2. Entonces esto es incidente sobre el refractado. Todo esto es ley de Snell. Eso es el índice de refracción. Velocidad 1 sobre velocidad 2. Listo. ¿Qué otra relación necesitamos? Esta de acá. Ay, no. Primero la de la velocidad. ¿A qué es igual la velocidad? La velocidad es frecuencia por longitud de onda.
Listo. Entonces podemos obtener la ecuación de acá. Longitud de onda 1 por índice de refracción 1 igual longitud de onda 2 por índice de refracción 2. Simplemente es pasar a multiplicar este a este lado y este índice de refracción 1 acá a la izquierda. Listo. Aquí está la tabla de índices de refracción. La vamos a necesitar más adelante. Aquí sí hay un concepto que estuvo raro. Faltó esto. Esto es el índice de refracción. Y que es lo mismo. ¿Dónde está? Esta. Entonces, ¿qué nos dice el libro? En resumidas cuentas. Que la longitud de onda, al cambiar de medio, sí puede cambiar. Entonces, en el medio 1 puede ser mayor la longitud de onda de la que es en el medio 2. ¿Listo? En el medio 2 la longitud de onda se ve que es más pequeña. ¿Qué pasa con la frecuencia? Acá nos dice en el libro, y es súper importante tenerlo claro, que la frecuencia de la luz al cambiar de medio siempre permanece igual. Lo único que va a variar es que la longitud de onda y la velocidad, esta variable frecuencia siempre va a permanecer constante. ¿Listo? Ecuación inversa, esto ya lo habíamos hecho. El asunto es que acá no está. ¿Cómo calcular la frecuencia?
Tan, 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 tan. Listo, hagamos un ejercicio porque ¿qué más? Y miramos en la simulación a ver si nos da lo mismo. Por acá, el problema. Aquí nos dice que la figura, sí, entonces toca basarnos en la figura. Listo, entonces dice, un rayo de luz con longitud de onda de 589 nanómetros, producido por una lámpara de sodio que viaja a través del aire, incide sobre una losa plana lisa de vidrio corona en un ángulo θ1 de 30 grados. ¿Listo? Con respecto a la normal. Como se bosqueja en la figura 22.11. Determine el ángulo de refracción θ2. ¿A qué ángulo θ3 deja el vidrio al entrar de nuevo en el aire? ¿De qué manera la respuesta de θ3 cambia si el rayo entra en el agua debajo de la losa en lugar del aire? Listo. Entonces, vamos el dibujito otra vez. Un poco espacio. Dice que viene un rayo por acá. Con un ángulo de ¿cuántos grados? De 30 grados. Y después se refracta con un ángulo 2 por acá. Y luego vuelve a salir, ¿cierto? Listo. Entonces esto de acá es aire. Vidrio corona. Y acá otra vez vuelve al aire. Listo, entonces. Acá son 30 grados. Y ya.
más tenemos? No, nada más. ¿Dónde están las fórmulas? Entonces vamos a utilizar esta fórmula de acá. ¿Sí? No. No, porque tenemos son los ángulos. Esta de acá, perdón. Entonces acá nos dice índice de refracción 1, ¿a qué es igual? Índice refracción 1, que es el del aire, está en la tabla. Aire, aire, aire. Acá está. 1,000293. $2.93. N2, vidrio corona. ¿Dónde está? Vidrio corona, 1,52. Listo, entonces apliquemos la fórmula. 1. Bueno, los ángulos. El ángulo incidente respecto a la normal, siempre respecto a la normal, ténganlo en cuenta, es de 30 grados. El tita 2 no lo sabemos. Este de acá es el tita 2. Igual. Yeah. Entonces, N1, 1,293 por el seno de 30 grados es igual a 1,52 por el seno de tita 2. 1,000293 por el seno de 30 grados sobre 1,52 es igual al seno de tita 2, ¿cierto? ¿Cuánto nos da eso? Punto 123 293 por el seno de 30 0,5 y ahora dividido 1,52 igual. Profe, Señora, ese 1,0093, ¿de dónde salió? de la tabla de refracciones para los elementos. Ay, Pero, ¿eso lo de circonio? ¿es de qué? De acá. Aire,
del aire. Ah, ya. Gracias. ¿Cuánto nos daba? 0.329. 0, ¿cómo despejamos ese ángulo? ¿Con qué función cancelamos el seno? ¿Cuál es la función inversa del seno? Acuérdense que la función inversa del seno es el arcoseno o en la calculadora seno a la menos 1. ¿Listo? Entonces simplemente aplico seno a la menos 1 a ambos lados. 0,329 igual seno a la menos 1 del seno de tita 2. Este seno se muere y se muere con esto, ¿no? El seno a la menos 1 de ese valor, shift, seno a la menos 1 o arcoseno, ahí sí lo escribieron bien, arcoseno, en la respuesta anterior, ¿cuántos grados me da? 19,21 grados. Listo, miremos a ver si el simulador hace las cosas bien. O acá, ¿cuánto nos dio? 19,21, listo, bien. Entonces pueden venir aquí al simulador. El N1, entonces estamos pasando desde el aire, ¿cierto? O sea que puedo escribir el valor, miércoles. Triple cero es como si fuera de 1. Y acá era 1,52, ¿cierto? Y ahora el ángulo de incidencia, ¿cuántos grados son? 30. Incidencia 40, 33, 32. Y fue pucha. 30. En el teclado lo pude mover. Y efectivamente el ángulo de refracción es 19,2 grados. Viene el rayo y se refracta y aquí hay 19,2 grados. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si ahora acá vamos a calcular este ángulo de acá, que es el tita 3? Si calculamos el tita 3, ¿cómo sería? Aquí dice índice de refracción 1 por el seno del ángulo 1, ¿cierto? Sí. El seno del ángulo 1 es igual índice de refracción 2 por el seno del ángulo 2. Entonces aquí vamos a cambiar un poquito la fórmula, que aquí cambió, ya no es 1,
sino que es 2. Aquí sería 3, ¿cierto? 3, 3, 3 y 3. ¿Listo? Entonces el índice de refracción 3, ¿a qué es igual? Ese es del vidrio corona, era 1,52. Perdón, ese es el índice de refracción 2. Es decir, una cosa ahí, escribo otra. El índice de refracción 2, ¿cierto? El índice de refracción número 3, que es cuando vuelve al aire, sería el del aire. 1,0000259, creo, ¿cierto? ¿Cómo no? 293. Y el ángulo 3 no lo sabemos, el ángulo 2 sí lo conocemos, que es 19,2 grados. El ángulo 3, ni idea. Calculémoslo. ¿Yo qué hice? Por Dios, volví a escribir 3. No, esto es un 2. Listo, entonces calculemos el ángulo 3. Sería seno de tita 3 es igual índice de refracción 2 por seno del ángulo 2 sobre el índice de refracción 3. Entonces, índice de refracción 2, seno del ángulo 2 sobre índice de refracción 3 es igual seno del ángulo 3. Listo. El índice de refracción 2 era 1,52 por el seno del ángulo 2, que sería 19,2 grados, sobre índice de refracción 3, que es el aire otra vez, 1,0000293 es igual seno del ángulo 3. Listo, ahora hagamos los cálculos. Punto 52 por el seno de 19. Algunes. Esperen un segundo. ¿Cuánto nos daba? Ok. 0 punto es muy parecido al caso anterior, dividido 2,93 igual
0.4997. 0, seno de tita 3, listo. Entonces la misma historia que el ejercicio pasado. Con seno a la -1 yo puedo calcular el ángulo. Seno a la -1 del seno de tita 3. Seno a la -1 con seno se muere. Y ahora solo calculamos el valor del ángulo. Entonces, seno a la -1 es la respuesta. ¿Cuánto nos da? 29,98. 29,98 grados es igual a tita 3. Entonces, ¿qué pasó? Nos dio 19,2 grados. Y acá si hubiéramos hecho los cálculos de manera más precisa, ¿qué hubiera pasado? Que cuando vuelve a salir al mismo medio, el ángulo es exactamente igual. Por eso fue que yo copié y pegué esta línea acá, porque yo sé que el ángulo va a ser el mismo. ¿Listo? Siempre va a pasar. Entonces veamos en la simulación lo mismo. Ahora es al revés. Acá es 1,52. Y acá es 1. 0,1. Bueno, puede ser. Es más parecido al 0. Ahora el ángulo de incidencia es 19,2. ¿Y cuál sería el de refracción? Los 30 grados. ¿Listo? Siempre va a pasar eso. Entonces, en cuanto al tema, vamos a dejar hasta ahí. Voy a dejar una pequeña práctica que ustedes pueden hacer en casa. Entonces, ya vimos cómo funcionan los rayos de luz. Ustedes han visto que normalmente cuando ustedes ven un objeto, digamos que voy a poner una moneda, pues hagámosle más zoom. Cuando ustedes están viendo una moneda, ¿cómo funciona la parte visual? Viene el rayo incidente por acá y después se refleja, ¿cierto? ¿Hacia dónde? Hacia sus ojos. Entonces viene por acá, se refleja. Y así es que ustedes lo ven, ¿cierto? Eso en el caso de que el medio en el cual se desarrolla el evento físico es siempre el aire, ¿cierto? Ahí no hay cambio de medio. ¿Qué han visto que sucede cuando ya no es el mismo medio? Si ustedes metieran esa moneda dentro de un recipiente con agua, se toca así, con líneas. Con agua. El ángulo con el cual ven la moneda ya no va a ser igual, ¿cierto? Viene la luz por acá. Ustedes ya saben que el ángulo va a cambiar
quieren pongámosle otro color. ¿Ya vieron que el ángulo cambia? Viene por acá. Upa, sería del mismo color. Y vendría por acá, ¿cierto? Y esto es lo que ustedes verían. ¿Listo? Entonces, ¿qué va a pasar si ustedes empiezan a desplazar esta moneda hacia acá? Va a llegar el momento en el cual sus ojos no la van a poder ver, ¿cierto? O sí la van a poder ver. Eso es lo que van a averiguar en su laboratorio. Entonces, simplemente en el recipiente van a calcular el ángulo con el cual están viendo la moneda acá y este ángulo de acá respecto a la normal. Pueden ir desplazando la moneda dentro del recipiente. ¿Cómo pueden calcular esos ángulos fácilmente? Yo lo haría con la distancia. Y esto ya no sería sus ojos, obviamente, porque así sería difícil medir, sino que esto sería, como se dibuja en una cámara, creo que es así, con una cámara fotográfica. Ustedes con la cámara de su celular la pueden ir moviendo hasta que aparezca la imagen de la moneda o del objeto que sumerjan dentro del agua. Van tomando los valores del ángulo en el medio del aire y cuál sería el valor del ángulo en el medio que sería el agua. Este sería N1 igual aire y N2 igual agua. Obviamente los rayos, esto es lo que no va a pasar. O sea, no va a pasar esto. Bajo pucha. Si pasara esto, vea, ¿qué pasa? Se estrella con el recipiente y no lo podrían ver, ¿sí o no? ¿Listo? ¿Es claro lo que tienen que hacer? ¿O no? Hacen lo mismo que han hecho para los circuitos eléctricos. Ir moviendo el objeto y tomar una tabla de valores. El ángulo 1 y el ángulo 2. ¿Listo? El índice de refracción de ambos yo creo que está en la tabla. Por acá, por acá, por acá, por acá. El del aire sí está y el del agua también está. 1,333. Eso ahí de una vez. La distancia ustedes la deben tener. Distancia 1. Distancia 2. Ángulo 1.
Ángulo 2. Escribimos en textura que queda más claro. Nuevo. Sí, que no se acordaría de algo que sucedió hace algunos meses. Ush. Eso es puntita. No sé, mejor con la O. Vale, tita 1, tita 2 para diferentes valores de D2. Terminar a partir de que valores de D2 el objeto sumer agua es visible. Está súper sencillo. 50 puntos. Tan, tan, tan. 900 horas. Listo. Todavía me da, Dios mío. Bueno, muchachos, eso era lo más básico que les quería comentar el día de hoy. Nos vemos en la próxima clase. Cualquier inquietud me comenta. ¿Listo? Bueno, profe, gracias. Hasta Bueno, luego. chao. Gracias, profe. Hasta luego.